Bueno, muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a una nueva clase de diseño y elaboración de proyectos. Habíamos revisado la semana anterior acerca de lo que es metodología de investigación y dentro de ello nos habíamos centrado en lo que es el enfoque cuantitativo. De ello habíamos visto ya las diferentes fases entre lo que es la definición de la idea, el planteamiento del problema, la revisión de la literatura, es decir, las fuentes de información donde vamos a encontrar eh, los datos necesarios para nuestro estudio, eh, lo que es la visualización del alcance, la definición de los objetivos de nuestra investigación, y nos habíamos quedado en lo que es la elaboración de la hipótesis y la definición de las variables. En este punto, entonces, quiero que ustedes me recuerden de qué se trata la hipótesis y las variables. ¿Qué es para ustedes la hipótesis y las variables de investigación? La hipótesis es como viene a decir como una idea o una conceptualización de lo que se quiere definir, pero no es aún certera o verídica, ¿no? Es decir, es una probabilidad, algo así. Ya, bueno, muy bien, Eso lo puse tenemos en una mis idea. palabras, ¿no? Sí, 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 está muy bien. Y es justamente lo que queremos, ¿no? O sea, que ustedes me digan lo que ustedes entienden en sus propias palabras, que es lo más importante, ¿no? Y bien, o sea, nos dice que es una posibilidad, un enunciado que, que no es todavía comprobado, simplemente es un enunciado que hacemos en base a la temática de estudio. Así Muy es. bien, Adrián. Y la hipótesis puede ser, o sea, positiva o negativa, eso no hay problema por este Perfecto. lado. Esta hipótesis este enunciado que todavía no ha sido probado, a lo largo del estudio nos puede dar, digamos, un resultado positivo o negativo. Puede ser aceptada o rechazada, ¿no? Muy bien. Listo. ¿Una idea adicional? Bueno, dije, a ver, una hipótesis es una suposición que se da según a un problema que aún no está verificado. Puede ser positivo o negativo. Perfecto. Una hipótesis es una suposición no verificada, la cual puede ser positiva o negativa, verdadera o falsa, aceptada o rechazada. Muy bien. Está muy bien la idea. ¿Quién me explica algo más acerca de las variables? ¿Qué son las variables? ¿Cómo se relacionan con la hipótesis? Las variables son los elementos que sirven para confirmar la hipótesis, que son medibles o, como dice el nombre, variables, o sea que son, por ejemplo, las variables dependientes pueden ser calculadas directamente, por ejemplo, el número de personas, o sea, con datos, pueden ser calculadas con datos directos, por ejemplo, un número de personas, número de estudiantes en un aula, ese tipo de cosas. Así, esos Bueno, muy serían, bien, o sea, Héctor, muy elementos bien. para confirmar la hipótesis. Son los elementos, nos dice Héctor, que sirven para confirmar o validar la hipótesis. Estas variables son, deben ser medibles y se establecen en dos tipos, independientes y dependientes. Independientes nos ha puesto un ejemplo, por ejemplo, el número de estudiantes en un curso que es cuantificable, es medible, sobre todo cuantificable por sí misma, ¿no es cierto? A través de una observación o de una medición se determina su valor, su cuantificación por sí misma. En cambio, una variable dependiente necesita
de relacionar una o más variables para poder determinar su cuantificación. Muy bien, excelente. ¿Qué más me pueden decir acerca de esto? Ya, una idea, solamente una idea adicional, que sería que la hipótesis relaciona dos o más variables, ¿no? Y se define exclusivamente, digamos así, ¿sí? Entre comillas, exclusivamente, para lo que son estudios cuantitativos, ¿no es cierto? Los cuantitativos que son basados en datos numéricos, en cantidades, en factores específicos del fenómeno de estudio, es ahí donde aplicamos una hipótesis sobre la cual vamos a validarla o no. ¿Sí? En cambio, en un estudio cualitativo, ¿necesitamos definir una hipótesis? No, Michelle. No. No, ¿no es cierto? No necesitamos definir una hipótesis. La hipótesis se irá creando de acuerdo a cómo vamos avanzando el estudio, y al final del estudio quizá nosotros, de acuerdo a nuestro análisis, a nuestras observaciones, podríamos plantear una hipótesis, ¿sí? Pero no necesariamente. Entonces, en el cuantitativo sí es necesario la definición de una hipótesis, la cual será demostrada a través de sus variables que se relacionan, y la determinación de la veracidad se hará en base a la medición de estas variables, ¿no es cierto? Y ahí determinaremos si la hipótesis es aceptada o rechazada. Muy bien. Hasta ahí yo creo que está claro. Tenemos una muy buena idea de lo que es el planteamiento de la hipótesis, la definición de las variables, y entonces aquí nos haría falta el definir cómo vamos a realizar esa verificación, cómo vamos a probar nuestra hipótesis, ¿sí? Y para ello, como bien lo decía Héctor, nuestras variables tienen que ser medibles. Como las variables son medibles, debemos nosotros definir los instrumentos necesarios para poder hacer esa medición, ¿sí? Ya sea por observación, ya sea por experimentación, ya sea por aplicación de encuestas, análisis, análisis estadísticos, aplicación de entrevistas, en fin, existen diferentes instrumentos que me permiten primero realizar esa cuantificación, esa medición de estas variables, ¿sí? Y es justamente ahí donde entra la siguiente etapa, que es el desarrollo del diseño de la investigación. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? A definir los diferentes instrumentos, ¿sí? Y la forma que vamos a realizar la validación, la verificación de esas variables, ¿sí? Y ahí ustedes, de acuerdo a las características de su estudio, definirán qué tipo de instrumentos van a utilizar, y si es que, por ejemplo, dicen, voy a utilizar una encuesta, tienen que definir cuál es la estructura de la encuesta. Principalmente deben definir el objetivo de la encuesta, de ser necesario definir los datos principales, los datos del encabezado, es decir, los datos personales del encuestado, nombres, apellidos, edad, género, etcétera, en el caso de que sea necesario. En el caso de que no sea necesario, pues estos datos se omitirán y deberá estar solamente los necesarios, los requeridos para definir cierta información necesaria para el estudio, ¿sí?
dentro de esta estructura, obviamente, tenemos que definir cuáles serían las preguntas, cuáles serían el estilo de preguntas que vamos a hacer, si son preguntas abiertas, en el caso de que sean entrevistas, o si son preguntas cerradas, en el caso de que sean encuestas o cuestionarios, ¿sí? Preguntas cerradas con diferentes opciones que nos permita tabular esa información y llegar a una cuantificación de las variables que hemos definido en la hipótesis. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? ¿Está claro ahí? Sí, Inge. Ujú. Pero sí se puede Perfecto. utilizar las dos, ¿verdad? Claro, claro, se puede utilizar las dos e inclusive se puede utilizar instrumentos que complementen el uso de otros, ¿no es cierto? Es decir, yo utilizo una encuesta y también puedo utilizar una entrevista como para poder entender mejor la información obtenida, ¿sí? Sin Ok. embargo, obviamente, al ser un estudio cuantitativo, específicamente buscamos la medición, la cuantificación de las variables a través de datos numéricos o estadísticos. Eh, ya para su interpretación entraría un poco el enfoque cualitativo como para entender el porqué de esos datos. Sí, bien. Otra cosa. Aquí también podemos definir lo que son datos, eh, no datos, instrumentos que me permitan definir los datos o la cuantificación de variables a través de observaciones. Por ejemplo, ir al entorno del fenómeno de estudio, realizar las observaciones, simplemente visualizar, no sé, el comportamiento de alguna situación y en base a la observación ir estableciendo ciertos datos necesarios para la cuantificación de, de, la, de las variables. Como por ejemplo, ¿qué? Decir, ¿cuál es la afluencia de clientela durante ciertos periodos de tiempo a lo largo del día? Sí, entonces yo hago una observación. Voy al centro comercial que sea parte de mi estudio y simplemente me paro ahí o se para el equipo observando la afluencia de clientes, ¿no es cierto? Y midiendo esa afluencia durante ciertos periodos de tiempo. Entonces, miren que a través de la observación yo también puedo establecer cuantificaciones de acuerdo a las variables que yo esté estudiando, ¿sí? ¿Qué más? Puedo también utilizar, como bien decíamos, formatos para la solicitud de información que obviamente está disponible en fuentes primarias o secundarias y que necesito yo obtenerla a través de las personas que manejan esta información. Como por ejemplo que pedir, por ejemplo, al distrito de educación, a algún distrito de educación, el número de estudiantes por colegio, ¿sí? Entonces, simplemente lo que hago es realizar las solicitudes necesarias para poder eh, realizar la cuantificación de esas variables, ¿sí? Entonces, defino ahí el formato de la solicitud, defino qué variables son las que, o qué datos son los que voy a requerir para poder establecer la cuantificación de esas variables. ¿Estamos claros? Sí, Inge. Muy bien. Sí, Entonces, esa se refiere a la parte del diseño, ¿no es cierto? Ustedes tienen que definir los instrumentos y la estructura de cada instrumento, dependiendo de las características de su estudio. Aquí, como ya les decía el día viernes, ustedes podrían ir adelantando y definiendo cuál va a ser la estructura de su encuesta, cuál va a ser la estructura de su entrevista, enfocado siempre a la medición de esas variables, ¿no? ¿Qué estrategias van a utilizar? Si va a ser observaciones, va a ser solicitud de información a los entes de control, etcétera, etcétera. Y en el diseño definir cómo lo vamos a hacer y cuáles son los formatos. Perfecto, ahí queda claro la fase 6, ¿no es cierto?
Si no hay ninguna pregunta, pasaríamos a lo que es la definición y selección de la muestra. Definición de la población, obviamente, y selección de la muestra. ¿Alguna pregunta como para ya pasar a al siguiente tema, chicos? No, Inge, buenas tardes. Hola, Julio, gracias. Buenas tardes. Dije, no, está claro. ¿No está claro, Mayo? Súper claro. No, sí está claro. Ah, no. Para hacer el deber me puse a leer. Ah, ya, muy bien. Excelente, Mayo. Eso es bueno. ¿Cuál deber? ¿Cómo que cuál deber, Héctor? El que tenían que entregar hoy día. Siempre pregunta el Víctor por cuál deber. Ah, ok. Depende de los deberes que tengan que igualarse, pues de ahí sí ya cada uno, ¿no? Ok, listo. Entonces, chicos, pasamos al siguiente tema que es la definición de la población y la selección de la muestra. Primero, para ello, tenemos que entender qué es la población, ¿sí? Y la población, les voy a dar un concepto bastante simple. La población es el conjunto de personas o sujetos que son parte del estudio del fenómeno a ser investigado, ¿sí? O del estudio de investigación. Es decir, es el conjunto de objetos, sujetos o individuos que son parte de el estudio de investigación, de acuerdo a sus propias características. ¿Sí? Entonces, depende del estudio. Si yo les digo, Por favor, disculpe. perdón, Dije, disculpe, ¿puede repetirlo? No me quedó muy claro. Es lo que ya, la... con gusto, Luis, con gusto. Les decía que la población es el conjunto de objetos, individuos, sujetos, que son parte del estudio de investigación de acuerdo a sus propias características o a las características del estudio, ¿no? Por ejemplo, les decía, yo quiero estudiar el proceso de aprendizaje en los estudiantes del Instituto Quito. ¿Quiénes son la población de estudio? Los estudiantes del instituto. O sea, todos los estudiantes. Exactamente, todos los estudiantes que pertenecen al Instituto Quito. Pero si yo digo, quiero estudiar el proceso educativo en los estudiantes de educación superior del Distrito Metropolitano de Quito, ¿cuál es la población? Todo Pichincha. Todo el distrito metropolitano de Quito. Todos los estudiantes que estén en el Distrito Metropolitano de Quito y que estudien carreras en institutos de educación superior. Miren, ahí está claro, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, Claro, ¿no es cierto? gracias. Ahora, si yo les digo, quiero estudiar el proceso de educación en los estudiantes del Instituto Quito, cuyo promedio sea menor a 7, cuyo promedio académico sea menor a 7, ¿serán todos los estudiantes del Instituto Quito? Yo creo que sí, No, sería un promedio menor a eso. pero no sería una población como en general. Es que escúchale que dijo promedio menor a 7, significa que es solo la gente que ha reprobado. Exactamente, muy bien, Ricardo. No son todos los estudiantes del Instituto Quito, sino solamente aquellos que reprobaron, los que tienen, que es promedio académico menor a 7, ¿sí? Y no son todos. Creo que O sea, esta población es con una especificación.
Como usted Exacto. decía, que va a ser objeto del estudio del fenómeno. Y ellos van a ser parte del estudio del fenómeno, sí, pero ya no son todos. Dependerá, pues ahí tendremos que obtener esa información en Secretaría y saber de los 400 estudiantes que conforman el Instituto Quito, ¿cuántos cumplen esta característica cuyo promedio es menor a 7? Digamos que son 100. Entonces solamente serían la población sería esos 100. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Sí, entendido. Inge. Perfecto. Entonces, como les digo, la población dependerá de las características del fenómeno de estudio. Y ustedes podrán definir esa población. Bien, existen poblaciones que son conocidas y existen poblaciones que son desconocidas. ¿Sí? ¿Cuáles son las poblaciones conocidas? Por ejemplo, los estudiantes del Instituto Quito. ¿Sabemos cuántos son los estudiantes del Instituto Quito? Sí, sí sabemos. Sí, ¿no es cierto? Tenemos un dato, de pronto, este momento no lo tenemos de manera exacta, pero sabemos que son aproximadamente 400. Sin embargo, si queremos de manera exacta, acudimos a Secretaría General y obtenemos el dato exacto, ¿no es cierto? Sí lo podemos obtener. ¿Sí? Esa es una población conocida. ¿Estamos, chicos? Sí, Ya. Estamos, profe. Una población desconocida podría ser los estudiantes del Instituto Quito. Mi estudio va dirigido a los estudiantes del Instituto Quito que, que gustan o que tienen hábitos de alimento a través de comidas rápidas o que gustan de la comida rápida. ¿Sí? ¿Sabemos con exactitud cuántos gustan de la comida rápida? No. No, no sabemos. No. No, ¿no es cierto? Son poblaciones desconocidas. ¿Sí? O por ejemplo, decir, vamos a dirigir un estudio hacia los habitantes de la ciudad de Quito que gustan de la música rock. Estás Luchito. Luchito, ¿sabes cuántos son panas tuyos que gustan de la música rock ni está en el Quito? Luchito, creo. No está conectado, parece. Parece que no está conectado, Luchito. No porque hubiera saltado de un. Claro, obviamente. Ok, ya nos abandonó Luchito. Pues. Pero bueno, mientras llega Luchito, ¿qué piensan ustedes? No sabemos, tendríamos que hacer una Sí, investigación. Inge, igual no se sabe. No hay un registro Claro. que nos diga. Un estudio para eso. Exacto, no hay un estudio, una estadística que nos permita conocer con exactitud cuántos son ¿qué es? Se me fue, los habitantes que gustan del rock, ¿no es cierto? Otro ejemplo que estaba dentro de algún tema de ustedes. La población canina del sector ¿qué era? Del sector del Comité del Pueblo, la población canina abandonada en el sector del Comité del Pueblo. No se sabe, es desconocido eso. Es desconocido. Miren, entonces ahí están ejemplos de poblaciones conocidas y poblaciones desconocidas. Una vez que nosotros entendemos qué tipo de población es la que pertenece o la que está definida en el fenómeno de estudio o en el estudio de investigación que estoy realizando, entonces ahí
yo podré, en base a ello, calcular la muestra de la población. Pero entendamos ahora qué es la muestra de la población. La muestra es tal vez a lo que vamos a hacer, bueno, más bien dicho, de dónde vamos a partir o algo así. No, la muestra sería o sea, por ejemplo, voy a tomar de referencia mi proyecto, ¿ya? ¿Ya? Entonces, en nuestro proyecto con Adrián, por ejemplo, nosotros vamos a tomar a la urbanización El Condado. En la urbanización El Condado hay más de 4.200 predios. No nos vamos a ir de casa en casa por los 4.200 predios. Nuestra muestra va a ser un bloque. Entonces nosotros simplemente vamos a tomar 500 familias como nuestra muestra. Perfecto. Entonces, a esas 500 familias es que les vamos a entrevistar y les vamos a hacer las preguntas y todo. De eso es que nosotros tenemos nuestras bases, haciéndoles encuestas o haciéndoles, no sé, entrevistas. Y ese pedacito que sacamos de esos 4.000 y pico de habitantes es lo que nos va a dar nuestra pequeña muestra. Nuestra muestra y la población, pues bueno, es el entorno universal, que sería la población, el condado. La muestra, el sector del bloque D del condado, que tiene 500 personas. Muy bien, Ricardo. Muy bien. Los 4.000 predios que existen en el condado y que son parte de mi estudio de investigación es la población. Y la muestra viene a representar un subconjunto de esa población, que en este caso podría corresponder a 500 predios que están ubicados, como tú dices, en el bloque tal. Perfecto. Por lo tanto, la muestra corresponde a un subconjunto de esa población. Pero hay que tomar en cuenta una característica especial en lo que es la muestra. La muestra tiene, ojo, y esto sí, pondrán mucha atención, la muestra tiene que poseer las mismas características de la población. ¿Sí? Tiene que ser una cantidad, una porción representativa de la población. Mejor no pudimos haberlo dicho, Héctor. Tiene que ser un subconjunto representativo de la población total. ¿Sí? Es decir, tiene que cumplir con las mismas características. ¿Sí? Es por eso que a lo que dices 4.000 predios en el condado y de los cuales 500 son de la muestra, yo posiblemente discreparía en que cojas exclusivamente de un solo bloque. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese bloque no va a ser el representativo de toda la urbanización. Entonces ¿Sí? sería de una misma característica, en este caso. Características similares a la población. Por lo tanto, la población, en este caso de la urbanización del condado, tiene diferentes bloques. ¿Sí? Solamente tomemos esa característica, que la población son 4.000 predios conformados en diferentes bloques. ¿Sí? Perfecto. Mi muestra tiene que ser de 500 predios. Por lo tanto, los 500 integrantes de mi muestra tienen que ser también de diferentes bloques. Y ahí garantizo que es una muestra representativa, que tiene prácticamente la misma característica de la población. ¿Ya? ¿Está claro? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces tenemos que analizar esas características de la población para que mi muestra tenga las mismas características y garantice su representatividad. Una consulta, Inge, sería más o menos, hay un porcentaje para poder obtener esa muestra, ¿verdad? Tengo entendido que, no sé, me parece que es un 10 o un poco más del porcentaje, tengo entendido, ¿verdad? Para calcular la muestra, ¿tú dices? Exacto, ajá, exacto, para poder calcular la muestra, me parece que... Ya, muy bien, Julio. Excelente pregunta, excelente
que es aporte, porque justamente el siguiente punto es cómo calcular esa muestra. Entonces, tenemos claro primero qué es la población, ¿no es cierto? Ya tenemos claro, es un conjunto de individuos, sujetos, objetos que son parte del estudio de investigación y que de acuerdo a sus características. Perfecto. Eso es la población. La muestra es un subconjunto de esa población y que guarda las mismas características para que garantice su representatividad, ¿sí? O es un subconjunto que representa a la población. Perfecto, está muy bien. Ahora, ¿cómo determinar el tamaño de ese subconjunto? Julio nos dice, puede ser el 10% de la población. Ah, bueno. ¿Tienes alguna metodología que defina que existe, que es ese 10%, que debe ser el 10%? De pronto, Julio. Las fórmulas. Ah, exactamente, existen fórmulas. Muy bien. Justamente entonces, como les decía, el siguiente tema es básicamente eso. Entonces, voy a dejar de compartir y les voy a compartir unos 2 videos que nos van a indicar cómo calcular la muestra. ¿Sí? Entonces, por favor, atentos, tomen nota de lo que corresponda. Me confirman si ven y se escuchan, ¿ya? Se ve, pero aún no se escucha. Ajá, no se escucha. ¿Qué pasó, chicos? Se ve, pero no se escucha. No se escucha, profe. Ah, no se escucha. ¿Cómo le hago para que se escuche? Y si nos pasa el link mejor, profe. Ya voy a probar esta. Y si es que no se escucha, pues ya les paso el link. ¿Me confirman? No, no se escucha. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. No se oye nada. ¿No? Pero pues, Ya, Ya nada, ya les paso el link ahorita. En el chat voy a poner el link. Los 2 videos. Ahí va el primero. Ahí calculamos el tamaño. Entendemos cómo calcular el tamaño de la muestra. En el segundo, cómo aplicarlo eso en Excel. Ya, por favor. Cada video es de unos 7 minutos, 8 minutos aproximadamente, son 15 minutos. En 15 minutos conversamos, ¿ya? Ok. ¿Qué dice Inge?
Sí, justo, estaba viendo la segunda vez. Exactamente. Hasta las publicidades, vi. Ay, Claro. ya. Muy bien, muy bien. Chicos, entonces, a ver, ¿quién me comenta algo de estos videos? ¿Qué entendieron? ¿Cómo se aplicaría a lo que estamos viendo? Ya, y primero que nada, a lo que yo entendí, para sacar el tipo de muestra, bueno, el tamaño de muestra, existen dos tipos de poblaciones. La Perfecto, población finita y la infinita. La población correcto. finita es donde encontramos limitantes, como por ejemplo los pobladores de un sector. También hablaba sobre conductores de una cooperativa de transportes, cosas así. Y Muy bien. en el otro caso sería la población infinita, decía como las gotas que hay en un lago, las gotas de agua que hay en un lago, cosas así, algo que es imposible de sacar un total, por decirlo así, ¿no? Y que Muy para bien. cada una de estas poblaciones hay una fórmula para sacar el tipo de población. Y ahí sí la fórmula en sí es Media media compleja. rarita, ¿no? Claro, media compleja para decirla así en palabras. Bueno, Así que eso. muy bien, muy bien, Eduardo. Ahora, tenemos que tomar en cuenta, nosotros hablábamos de población conocida y desconocida, ¿no es cierto? Que si lo relacionamos con lo que dice el video, es población infinita y, población finita e infinita, ¿sí? Es decir, finita, la conocida, la que sabemos el número exacto de la población. Infinita, desconocida, la que no tenemos certeza del número exacto de la población, ¿sí? Entonces a eso se refiere, ¿no? Y les voy a compartir entonces las fórmulas que se aplicarían en el caso de las dos poblaciones, sea población finita o conocida o población infinita o desconocida, ¿no es cierto? En el video explica de qué se trata N, de qué se trata Z, de qué se trata P, de qué se trata Q, de qué se trata la E, ¿no es cierto? ¿Alguien me puede explicar los significados de cada una de esas variables? Yo, Inge, A ver, Héctor, muchas gracias. N es el tamaño de la muestra, o sea, lo que busca N pequeña, N minúscula. N minúscula, el La, tamaño de la muestra, perfecto. bueno, en la población finita primero. Ya, N es el tamaño de la población universo, o sea, muy el bien, total de la población. Por ejemplo, los habitantes de Quito es toda la población y queremos buscar las personas de entre 20 y 30 años. Entonces, esa sería la muestra buscada. ya, muy bien. Bueno, ya hice mal el ejemplo. Pero bueno, ya N mayúscula es el tamaño o población. Z es el nivel de confianza. Eso se expresa en porcentaje de lo que queremos, el margen, ¿cómo es? Sí, el nivel de confianza. El error, el error es del error. La E al cuadrado en este caso es el error. Es un error de estimación de más o menos un porcentaje, por ejemplo. El margen de error que se sabe llamar. Y la P es la probabilidad de que ocurra el evento. P y Q están relacionadas. P que ocurre el evento y P y Q que no ocurre un evento. Perfecto. Eso sería. De ahí está Z La E, como numerador, Z como denominador. E es el margen de error. el margen del error. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Algo más? Sí, o sea, de la población finita. Ah, de la población infinita también. Es Sí, sería bueno. igual E, pero la muestra buscada es igual Z, el nivel de confianza por P por Q, que son las probabilidades, y sobre el margen de error al cuadrado. Muy bien, muy bien. Entonces,
está claro, ¿no es cierto? El significado de cada una de las variables, ahí están las dos fórmulas, tanto para población finita, donde ya nos ha explicado Héctor cada una de estas variables. Hagamos énfasis solamente en algunas que son muy importantes. Por ejemplo, Z. Z es el nivel de confianza, como bien ya nos ha explicado Héctor. Este nivel de confianza está dado en base a una tabla definida ya por los expertos en muestreo y que se calcula en base al porcentaje de confianza que se desea obtener en el estudio, yendo más o menos desde el 50 hasta el 99.7%, donde el 50% tendría un valor de, a ver, espérese, no, es de 0.674, ¿no? Y el nivel más alto es de Z, que coge el valor de 3. Generalmente, los expertos trabajan con el 95% de confianza, de nivel de confianza. Por lo tanto, en el 95% del nivel de confianza, Z viene a valer 1.96, ¿no es cierto? Entonces, ese 1.96 obviamente lo tendríamos que elevar al cuadrado para poder calcular. Eso en cuanto al nivel de confianza. En cuanto a la probabilidad, también depende mucho de la experiencia y las características de cada uno de los estudios que se va a realizar, ¿no es cierto? Entonces, si es que ya tenemos estudios previos similares al que estamos realizando, podríamos nosotros, en base a la experiencia, definir qué probabilidad existe de que digamos que se concluya con éxito y qué probabilidad de que no se concluya con éxito. Si definimos, por ejemplo, P, que vale el 30%, digamos así, es decir, que existe un 30% de probabilidad de tener éxito. La contraparte, Q, ¿cuánto valdría? Dijo 50%. 70, porque... El 70%. ¿Cuánto dijo? ¿30 dijo? 30 dijo. Sí, 70. O sea, dijo 30, ¿verdad? Sí, entonces 30. sería lo de error, sería el 70. Perfecto, exacto. Entonces, si P vale 30, Q vale 70. Si P vale 20, Q vale 80. 80, perfecto. Generalmente, entre P y Q, cuando no se tiene mucha experiencia, no se sabe si es que se va a tener éxito o no en el estudio, es preferible poner un 50%, es decir, P y Q valen 50%, ¿no es cierto? ¿Estamos claros ahí? Sí. Sí, claro. Pero este tema de lo de Z, decía que define eso el investigador, o eso ya va por el tema de los expertos. Define el investigador, pero el investigador define en base a su propia experiencia, o por último, a su inexperiencia. ¿Por qué a su inexperiencia? Es decir, yo voy a realizar por primera vez un estudio y no tengo la certeza de que sea exitoso o no. Por lo tanto, ¿qué porcentaje ocupo de P y Q? 50. El 50, porque no tengo la certeza y soy inexperto, preferible aseguro y pongo el 50%. En cuanto al nivel de confianza, ya depende también de las características del estudio y de la experiencia del investigador. Ahí puedo decir, a ver, de acuerdo, por ejemplo, digamos que quiero hacer un estudio de los del nivel de satisfacción de los estudiantes del ITQ. Los estudiantes del ITQ es una población pequeña, no es muy grande, son 400 estudiantes. Tengo el acceso
el acceso necesario como para poder realizar todo el trabajo de investigación, no tengo mayores complicaciones. ¿Qué nivel de confianza le puedo poner? ¿Un nivel bajo o un nivel alto? Sería un nivel alto, creo yo. Un nivel alto, ¿no es cierto? Porque tengo la accesibilidad, no hay muchos casos de estudio y por lo tanto puedo colocar un nivel alto. El nivel alto podría ser desde el 95 en adelante, ¿no es cierto? Entonces ustedes definen qué nivel le colocan. En cambio, en una población que, por ejemplo, imagínense si yo quiero estudiar las características o las causas que llevó a los eventos que sucedieron en la cárcel la semana pasada y quiero hacer un estudio de estas personas involucradas en estos eventos en la cárcel. Primero, que no sé exactamente, no van a decir, yo fui el que participé, no tengo un número exacto, ¿no es cierto?, de quiénes participaron. Primera cosa. Segundo, el acceso a este tipo de personas va a ser muy restringido, ¿sí? Tercero, la peligrosidad de que mi estudio se venga abajo porque posiblemente nadie va a decir o nadie va a permitirme hacer este estudio por no verse involucrado. ¿Sí? ¿Me hago entender? ¿Cómo Inge? Esa última parte no la entendemos. ¿Puede por favor repetir? Lo último que les decía es que mi estudio se puede venir abajo por cuanto las personas a las que voy a hacer este estudio no van a tener, como quien dice, o no me van a dar las facilidades como para conversarme sobre los hechos. ¿Por qué? Por el recelo a que ocurra algo o que los impliquen en cualquier situación. Entonces, ¿creen que es fácil hacer este estudio? No, pues si es que hay alguna complicación así de esa, no creo O que sea, sea. por todos los factores en general, ¿no es cierto? Porque no tengo un tamaño de población exacta, porque el muestreo va a ser muy, muy sesgado, porque no tengo acceso a la información. Por todas las complicaciones, este tipo de estudio va a tener un nivel de confianza bajo. No va a ser tan confiable por todas estas características. ¿Sí me hago entender? No será exitoso en esta parte. No podría ser exitoso. Inclusive, ahí ya respondió Julio, el, perdón, el aspecto de la probabilidad, yo también diría que la probabilidad no llegaría ni al 50%. La probabilidad de que tenga éxito posiblemente podría ser un 30%. ¿No es cierto? Miren, entonces ahí las características del estudio influyen en la determinación de estas variables. ¿Sí está claro? Y ahí está más claro. Perfecto. Entonces, ya hemos visto el Z, hemos visto P, hemos visto Q y nos faltaría ver E, que sería el nivel de error aceptable. Es decir, qué porcentaje de error es el que yo podría admitir dentro de mi investigación. Igual depende mucho, todos estos factores dependen mucho de el que es de la experiencia y características del estudio, de la experiencia del investigador y las características del estudio. Y ahí ustedes asignan el valor, ¿no es cierto? Entonces, en mi estudio generalmente yo admitiría un porcentaje mínimo de error, máximo un 5% de error que me permita tener una fluctuación aceptable de los datos, ¿no es cierto? Es decir, que cuando, por ejemplo, hacen las estadísticas en lo que es lo de las elecciones, el nivel de error
admiten errores bastante pequeños. No admiten errores de un 10%, de un 8%, admiten máximo un 5%, es decir, lo más bajo de error que posible de mi estudio, un 3%. ¿Por qué el 3%? Porque el 3% no influiría tanto en los datos, ¿no es cierto? En los datos finales, ¿sí? Entonces, por eso ahí aplican error o márgenes de error demasiado bajos. Inclusive así, ven que se declaró un empate técnico en estas últimas elecciones. ¿Por qué? Porque por el margen de error no podían definir cuál de los dos pasaba a segunda vuelta. Por el número de votantes o sea, el número de diferencia entre los dos, segundo y tercer puesto, tan reducido. ¿Sí me hago entender? Claro, habría más o menos, pero Claro, está muy apretado. está muy apretado y entonces no podría yo tolerar márgenes de error demasiado altos. Entonces, a eso se refiere el margen de error tolerable, ¿sí? Por lo general, se maneja hasta un 5% de error en la mayoría de estudios, ¿no es cierto? En otros, como les digo, puede ser el 3% por las características del estudio. Bien, hasta ahí hemos analizado los elementos de cada uno de los integrantes de esta fórmula, de cada una de las variables de esta fórmula, y sabríamos, por lo menos en teoría, cómo aplicar estas variables, cómo definirlas. Esto lo define, a excepción de n, z, p, q y e, lo define el investigador. ¿No es cierto? Si estamos claros, ¿no? Sí. Perfecto. Sí, profe, sí. En lo que es población infinita, Z, P, Q y E, es decir, los tres factores que son parte de la población, igualmente la define el investigador. Miren que ahí, obviamente, como no tenemos una población, un número total de la población, N no actúa dentro de esta fórmula. ¿No es cierto? ¿Sí? Bien. De acuerdo a esto, ustedes ya podrían establecer cuál es el tamaño de su muestra. ¿Sí? Ya podrían empezar a definir cuál es el tamaño de su muestra. Primero, obviamente, definir el tipo de población que ustedes están determinando dentro de su estudio y en base a ese tipo de población, definir el tamaño de su muestra. Si es que es una población definida, entonces ya tendrían el tamaño de la población y en base a ello poder calcular el tamaño de su muestra aplicando obviamente los niveles tanto de confianza, probabilidad de éxito o fracaso y el margen de error. Con ello hacen los cálculos respectivos y determinan el tamaño de su muestra. Así, por ejemplo, no sé si puedo escribir aquí. Por ejemplo, si digamos que yo tengo una población que voy a hacer un estudio a los estudiantes del ITQ. Mi población es estudiantes del ITQ. Y sé que el número de estudiantes del ITQ es 400 estudiantes. ¿Cierto? En base a ese valor, calculemos el tamaño de la muestra con un nivel de confianza, con una Z, que sea del 95%
de confianza con una P que sea al 50% de probabilidad de éxito. Obviamente la Q va a ser la contraparte, que sería el mismo 50%, y con una E que corresponda al 5% de nivel ¿qué es? De margen de error. Por favor, ¿pueden hacer esos cálculos? En base a esto, quiero saber cuál es el valor N. ¿Sí? N minúscula sería. Sí, N minúscula. Y en cambio, en este otro estudio, como hemos hablado de los estudiantes del ITQ, que son, que no sabemos cuántos son exactamente, o hablemos, por ejemplo, de las personas que gustan del rock en el Distrito Metropolitano de Quito, con una Z de 95, una P de 50, una Q de 50 y una E de 5%. ¿Sí? Veamos cuáles hay. Es que con razón que me decía Héctor, es N minúscula. Sí, tienes razón. Aquí le puse N minúscula, pero el autocorrector me juega mal. Listo. N mayúscula sería 400, ¿verdad, Inge? Exactamente. El número de estudiantes del ITQ, en este caso, es N mayúscula. Son los estudiantes del ITQ y que corresponden a... 196. ¿Cuánto? 196. Perfecto. Aquí en este caso sale 196 estudiantes. Y en este de acá, ¿cuánto sale? Un ratito. $184. 184 me dices, ¿no? 384. Ah, 384, perdón. 300. Ajá. ¿Sí? Ahí estamos. Sí, sí sale eso ahí. Sí, ahí está correcto. Perfecto. Entonces, mire, ya tengo el tamaño de mi muestra. Ya tengo el tamaño de mi muestra tanto para una población finita como para una población infinita. ¿No es cierto? Bien. Ahora, vamos por el primer caso, por la población finita. En los estudiantes del ITQ, son 400 estudiantes. ¿Quién me define cuál es la población, características de la población del Instituto Quito? De esos 400 estudiantes, ¿cuáles son sus características? Trabajan, por ejemplo, puede ser una si es que trabajan o no trabajan. O también Bueno, en el día o en la noche. muy bien. Estudiantes de la sección diurna, estudiantes de la sección nocturna, estudiantes de la sección ejecutiva y... Las carreras también. Perdón. Las distintas carreras. De las diferentes carreras. Perfecto. Tenemos 4 carreras y podríamos establecer una característica específica de cuál es la composición de esta población, ¿no es cierto? Por lo tanto, si los 400 tienen esas características, los 196, ¿qué características tienen que tener? Igual todas las características. Todas las características citadas. Es decir, esos 196 tienen que ser unos de la mañana, de la noche, del ejecutivo, que
¿qué más decíamos? De, Que de las carreras. de las carreras, de las diferentes carreras, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hombres, mujeres estudian aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, miren, que esas características deberíamos analizarlas y definir cómo va a ser la composición de mi muestra. Entonces, aquí entra ya lo que, una vez que tenemos el número, aquí lo que tenemos es el número de, de los integrantes de mi muestra, 196. De los 400, 196 voy a tener que seleccionar para realizar mi estudio, ¿no es cierto? Hasta ahí está claro, ¿no es cierto? Dije, más o menos viendo estos valores, podemos indicar que sería casi un 10% de la muestra. O sea, en este caso, No, aproximadamente, porque, ¿no? no, porque imagínate que la población es 400. El 10% vendría a representar 40, Claro, exactamente. Casi el 50%. casi el 50%. Ya. ¿Sí? Entonces, depende mucho de la población. Si quieren, háganle con una población, digamos, ¿cuántos habitantes somos en el Distrito Metropolitano de Quito? ¿Como 4 millones? 3 millones, saben decir. Ya, Más o menos. 3 millones. Si es que gustan, háganle en el cálculo con 3 millones. En vez de decir que son estudiantes del ITQ, son habitantes del Distrito Metropolitano de Quito, 3 millones. Y hagan el cálculo igual, con los mismos Z, P, Q y E. ¿Alguien me podría ayudar con ese cálculo? 348 me sale a mí. ¿Con 3 millones? 384, ajá, sí, 384 me sale. 384, sí. Correcto. Pero con 3 millones, ¿sí están segurísimos? Sí. Ujú. Bueno, Sí, más seguro, sí. ya, Así es. ya, perfecto. Entonces, con 3 millones, mira, que me da 384. Por ahí podría medio calzar que corresponde al 10%, algo, ¿no es cierto? Ni tanto, ahí corresponde como que al 1%, ¿sí? 384. Así es. Miren, entonces, depende mucho del tamaño de la población al que se esté dirigiendo. Y aplicamos la fórmula y determinamos el tamaño, el número de los integrantes de la muestra. Hasta ahí está todo claro, ¿no es cierto? Sí, está claro. También está claro que los integrantes de esta muestra deben cumplir con las mismas características de la población. También está claro eso, ¿no es cierto? Correctamente. Sí, claro. Así es. Perfecto. Correcto, justo, así es. Listo. Entonces, para mañana vamos a entender cómo seleccionar a estos en este caso, a estos 196 estudiantes para poder realizar mi estudio. ¿Cómo vamos a seleccionar esta muestra para poder realizar mi estudio? ¿Cómo voy a seleccionar estos 196? Como el ejemplo que ponía Ricardo. Decía, bueno, 196, entonces en la sección nocturna hay como 150, entonces voy a coger los de la sección nocturna y los del ejecutivo están como 45, entonces voy a coger a las dos secciones y punto. ¿Estaría bien? No, mezcladito tendría que coger. Tendríamos que Ajá, coger sí, uno de cada, digamos, tantas personas Contar un por, poco de la según lo que mañana, dice. un poco de la Exacto. tarde, un poco del ejecutivo, hombres, mujeres, o sea, todas las características que tiene su población, tiene que coger un poquito, un poquito, un poquito. Y completar los 196. Perfecto, entendidísimo. Entendidísimo. Ustedes ya tienen claro que para garantizar la representatividad de esa muestra tengo que tratar de cumplir con las mismas características de la población y listo. Oiga, Y para ello hay diferentes metodologías. pero Una de ellas podría ser la metodología de selección por el método aleatorio simple.
¿Qué entienden por un aleatorio simple? Al azar. Que no se sectoriza, que se toma al azar 10 de cada grupo o algo así, o sea, no se estratifica. Qué bien, la palabra es correctísima, Héctor. No se estratifica, no se define por grupos o por estratos, sino que simplemente se selecciona al azar. Es decir, yo cojo el listado de todos los estudiantes del ITQ, ¿sí? Y en ese listado, primero, no los clasifico por ningún orden, simplemente los enlisto. Y de ese listado cojo al azar, uno de acá, uno del medio, otro del final, otro de acá, otro de allá, otro de allá. Y con eso garantizo de que mi muestra va a estar de diferentes partes, de diferentes, como dijo Héctor, de diferentes estratos, de diferentes grupos, ¿sí? Si quiero hacerlo más técnicamente, podría empezar a definir porcentajes, a definir datos estadísticos que me permitan saber qué porcentaje de la mañana tengo que coger, qué porcentaje de la noche, qué porcentaje de hombres, qué porcentaje de mujeres, qué porcentaje de qué más, de carreras, dentro de las carreras tengo que coger, ¿sí? Y con eso poder garantizar que la población va a tener ese componente representativo de la población. Sí, ¿no es cierto, chicos? Está clarísimo. Como el agua sucia. Sí, más claro que el petróleo. Ah, ya. No saben qué alivio me da con esos comentarios. No, no es broma, profe, sí está todo claro, profe. Ya sabe. Ok. Bueno, chicos, me alegro que le vayan cogiendo el golpe a esto. Van a ver que esto les va a abrir un enfoque mucho más amplio de cómo realizar un estudio bien hecho y sobre todo un proyecto bien hecho en el que ustedes determinen un estudio técnicamente bien realizado, ¿sí? Al menos, por lo menos en esta primera parte, con un enfoque cuantitativo, técnicamente bien estructurado. ¿No es cierto? Ya se van familiarizando, ¿no es cierto?, con esto. Ya entienden mejor, ya saben que las cosas no es solamente coger, armar encuestas e ir y preguntar a los panas, a los panas de los viernes que cuando abran la FOSH los iré a topar, o a mis panas más cercanos, amigos y familiares. No, ¿no es cierto? Ya no van a hacer ese tipo de estudios, ¿no? Es un focus grouping. Ya. Depende de qué tipo de... Bueno, vale ese estudio dependiendo de las características, ¿no? Ok. Y ahí. Chévere. Voy a tomar lista. Aquí se ve. Solo díganme si escuchan el audio nomás. Resultado de la elaboración de una investigación. Por ejemplo, si en una encuesta de notoriedad se dice que Un ruido, Sammy, pero sí se escucha. Un ruido. Sí, pero está bien recortada. Exacto, como entrecortado, así es. Ajá. Ah, ya. Entonces, bueno, por lo menos ya medio creo que lo he descubrido de dónde era.
Ok. Ahora. Bien, pongan atención a la lista, por favor. Carmen Correa. Ingeniero, buenas noches, presente. Ah, sí ha estado Carmen, no se la escuchó durante toda la clase. Lo que pasa es que estoy aquí en la casa con unos arreglos, que se me está derrumbando la casa. Ah, bueno. Pero sí estoy. Tenga cuidado, tenga cuidado. Julio. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Julio. Rivaldo. Presente, Inge. Gracias, Rivaldo. Adrián. Presente, Inge. Gracias, Luis García. Presente, Inge, buenas noches. ¿Qué fue, Luis? Llegó atrasadito igual, ¿no? Stalin Gavilanes. Presente, Inge, buenas noches. Gracias, Stalin. Stalin. No sé si fue Stalin o... No recuerdo. Presente, Inge. Marjorie, gracias. Presente. Jonathan. Presente, Inge. Gracias. José Luis Morales. ¿Está José Luis? ¿No? Luis Olmos. Presente, profe. Luis, hablábamos de un posible estudio a todos los roqueros del Distrito Metropolitano de Quito. No defendiste ese estudio. ¿Qué pasó? Héctor. No era a mí, era el otro compañero. Ah, Luchito es. Luchito. Ajá. Luis Alberto. Ah, entonces es a Luis García. Exacto. Perdón. Ok. Ricardo. Presente, Inge. Gracias. Bueno, ojo. Muchas gracias. Ojo ahí con el análisis que tengan que hacer para poder ir avanzando en su tarea y ya en este punto, primero ya tener claro qué instrumentos van a aplicar en su estudio. Si son encuestas, tener ya definido el formato de esas encuestas, si son entrevistas, definido las preguntas que van a realizar y a quiénes van a realizar. Recuerden que pueden aplicar uno o más instrumentos del mismo tipo, es decir, si voy a hacer entrevistas, posiblemente tengo que hacer entrevistas a diferentes tipos de participantes, ¿no? Entonces, ahí defino las entrevistas para cada uno. No creo que sea la misma entrevista para todos. Y de igual manera las encuestas. Si defino una encuesta o dos encuestas, cada una de estas encuestas tiene que ya estar definida, diseñada su estructura con las preguntas que correspondan. Y si es que es necesario algún tipo de observación, tener la plantilla de observación, cosas así, ¿no es cierto? Que yo creo que lo tendrían claro. Y la siguiente parte es primero definir con claridad cuál es su población, cuáles son las características de su población y definir en base a eso cuál sería el tamaño de su muestra y obviamente para el día de mañana que vamos a avanzar en la selección de la muestra, saber qué metodología aplicaríamos para seleccionar esta muestra. Hasta ahí vamos avanzando en su tarea, ¿no? En su proyecto de investigación. Recuerden que están trabajándolo ya es su proyecto, su proyecto final, ¿no? Listo, Inge. Perfecto. Lista, Inge. Bueno, chicos, muy amables, muchas gracias por la asistencia. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge. Buenas noches. Hasta mañana, Inge. Gracias. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Gracias. Hasta mañana, Inge.